porque Dios está aquí con nosotros. Y el hecho de que usted esté aquí es una bendición, no para Dios, sino para usted mismo, ¿verdad? Entonces, quiero predicar esta mañana y abran sus Biblias en el capítulo 4 de Santiago, versículo 17. Santiago 4, 17. Dice Santiago 4, 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo vuelvo a leer. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por este día que nos prestas. Gracias por tener la oportunidad de alabarte y glorificarte. Gracias. Jesús, gracias. Gracias por tu gracia y misericordia y por tu intercesión constante para con el Padre por nosotros. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias porque durante toda esta semana nos has ayudado, nos has favorecido. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en la reunión. Y gracias porque solamente tú es el que puedes obrar, tanto en tu siervo como en todos los oyentes. Y a la distancia, Espíritu Santo, esta palabra pueda bendecir y ayudar a aquel que pueda escuchar. Gracias por todo. Amén. Siéntense. El capítulo 4 de Santiago habla de muchas demandas contra la iglesia en la época en que se escribió la carta. A través de la historia de la iglesia, esa misma situación que se enfoca se ha repetido muchas veces. Y ahora en el tiempo final vemos que se sigue repitiendo. Una de todas que he leído es interesante que nosotros hoy no caigamos en esa falla para marcar la diferencia y porque lo necesitamos y porque estamos en los días finales. Cuando nosotros cumplimos este versículo, automáticamente estamos en el lado positivo, en el cual por cumplir sobre lo que voy a hablar, no va a caer en todas las demandas de las cuales Santiago empieza a hablar en el versículo 1 del capítulo 4. Entonces,
Esto es bien claro, sencillo, directo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En la Biblia, este pecado se conoce como el pecado de omisión. No se trata solamente de estar cometiendo errores, sino se trata también de no hacer lo que sabemos que es bueno, porque no nos deja en un estado de ignorancia, nos coloca en un momento a cada quien de que sabe, no lo ignora. No es un pecado por ignorancia, sino que es un pecado que es bien consciente. Porque repito el versículo, el que sabe, todos sabemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, este pecado está en aquel que al no hacer lo bueno, hace lo malo, en dirección a omitir de hacer lo que Dios establece. Entonces, es un reto para que vivamos de acuerdo a lo que sabemos y conocemos de Dios, de nuestro Señor Salvador Jesucristo, del Espíritu Santo que está en su palabra. Amén. Es un reto. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y ahí es donde está el alto riesgo de la cristiandad de hoy día, porque no está en el camino correcto de lo que tiene que hacer, sino distrayéndose en todo aquello que realmente no es parte de lo que pueda edificar la vida espiritual y ser como Dios quiere que seamos. Cuando tenemos mayor luz, hay una mayor responsabilidad. Entonces, esto no se trata solamente de errar en hacer lo incorrecto, sino de omitir el bien que sabemos y debemos saber hacer. No es opcional. Es interesante que lo que sucede con esto es que nosotros empezamos a racionalizar las cosas en lugar de espiritualizarlas. Las racionamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lo que nosotros omitimos hacer, nosotros razonamos de que no es tan interesante y que de todos modos podemos llegar al final y ser salvos. Y que a Dios le estamos agradando. Pero cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice claramente, le es pecado. Y muchos se preguntan qué es pecado. En primera Juan habla de ello. Dice, el pecado es infracción a la ley de Dios. Entonces, en relación a esta demanda, hay una infracción o muchas a los principios divinos en el cual una vida espiritual se desarrolla de la manera objetiva
para la utilidad en las manos de Dios y la bendición que tanto pedimos y que tanto anhelamos. Amén. Notemos un caso de omisión, donde empezó la caída de David, una caída fatal, que uno se pone a pensar que siendo un hombre conforme al corazón de Dios, llegase a cometer tantas fallas que ofendieron a Dios, al prójimo, y produjo un mal testimonio y estableció el desarrollo de una vida difícil que iba a saborear. Él omitió ir a la guerra. Dice la Biblia que llegó el año en que los reyes van a la guerra, pero él omitió ir, se quedó. Pudo haber racionalizado: tengo un ejército muy poderoso, Dios les va a ayudar, no me necesitan, yo me quedo. Esa es la forma de racionalización con aquellos que cometen el pecado de no hacer lo bueno. Por lo tanto, caen en estar haciendo lo malo. ¿Está claro? ¿Me doy a entender esta mañana? Entonces, iglesia amada, si esto se ha predicado desde que Santiago lo escribió hasta el día de hoy, hay que ponerle el 100%, por decir algo, de interés, de atención, y descubrir nosotros en qué estamos omitiendo. Porque con Dios no es a medias. Repito, David omitió algo y eso desencadenó un descenso para llegar a la conclusión que dijo que estaba en el lodo cenagoso. Note que el pecado de omisión llegó a un estado que él concluyó, repito la frase, estar en un lodo cenagoso. ¿Y qué pasa cuando se está en un lodo cenagoso? Se intenta salir y no se puede. Mientras quiere salir, más se hunde. Me refiero al caso de David. Entonces, amados hermanos, no debemos justificar el hecho del pecado de omitir lo que sabemos que es bueno y no lo hacemos. Porque de lo contrario, nuestra vida se va a apagar un día. Nuestra vida se va a debilitar a tal grado que va a seguir racionalizando y va a pensar que no necesita, que no le hace mal a nadie, y que esto y que lo otro, pero no hace lo bueno, parecido al fariseo que mencioné la última vez que prediqué. Veamos pues cuáles son los principios básicos de omisión en los cuales la iglesia de hoy día está cayendo. Pueden haber 1000 actividades haciendo de todo, pero aquello que no es edificación para mi vida interior y espiritual y crecer y ser conforme al corazón de Dios. Somos muchas veces como el corazón de Adán, como el corazón de Eva. Entonces, permítame decirle
tres pilares en los cuales este pecado se está cometiendo. Número uno, sobre la oración. No voy a decir que usted nunca ora, pero sí voy a decir que a estas alturas no oramos como deberíamos en cuanto a tiempo, intensidad y humillación delante de Dios. Lo tomamos a la ligera y se nos pasan las horas de los días y no lo hacemos. Y a veces reflexionamos y queremos recuperar lo que no hicimos de alguna manera. Pero yo voy a señalarle a usted en toda la Biblia la parte importante y básica sobre la oración. Y no voy a repetir lo que usted ya sabe, sino le voy a hacer saber el potencial de lo que sabe y tiene que hacer y no tiene que omitir. En la Biblia aparecen 650 veces las oraciones específicas. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Generalizada o tenemos un aspecto de ser específicos? Solo para que vea la importancia de la oración que está desde Génesis hasta el final. Quiero decirle que aparece el término oración 140 veces. Estoy dando datos importantes. En los evangelios aparece 25 ocasiones en que Cristo apartó tiempo para orar y orar y orar. ¿Por qué hago esta forma de plantearles? Para que usted vea la importancia, el valor de lo que hay que hacer y que como no se hace, le es pecado. Ante ese pecado, nadie se arrepiente. Nadie toma la decisión de hacer un cambio de dirección, sino le da seguimiento a esa forma de ser. Ante el pecado de omisión en el cual podamos estar cayendo, que cada quien lo sabe, debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Ya sé por su amén. Y decirle que nos ayude para que no caigamos en ese estado que se define como pecado. En los Salmos aparecen 33 veces la mención sobre la oración y encontramos sinónimos de la oración repetidas veces, como decir ruegos, súplicas y clamor. Los niños deben de saber que hay que orar. Los adolescentes tienen que saber que hay que orar. Los jóvenes tienen que saber que lo primordial es orar. La gente adulta debe saber que tenemos que orar. ¿Se da cuenta lo poderoso y lo vasto que es el tema en lo cual se omite? Entonces, ¿cómo vamos a tener resultados? Debemos tomarlo en cuenta para ver resultados, no humanos,
no que yo lo produzca, sino que Dios por su Espíritu opera y hace su obra sobrenaturalmente, porque Él es el que trabaja su obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, último dato, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece 40 veces el principio del tema de la oración. Óyeme, estamos fallando, debemos reconocerlo, aceptarlo y arreglar cuentas con Dios y tomar otra forma o estilo de vida de nuestro desarrollo espiritual, para bien personal y para bien de la comunidad cristiana y testimonio para allá afuera y para bendición de una congregación que debe ir mejorando, creciendo, pero dentro de los principios de Dios, porque los principios de Dios dan fortaleza, dan seguridad, y solo ellos nos sostienen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Note solo un versículo de Lucas 18:1. Jesús dice que hay que orar siempre y no desmayar. Fallamos en lo siempre y fallamos en desmayar. Nos es pecado. Y el pecado ofende a Dios. Y el pecado nos aleja de la santidad. Amén. Ese es el primer pilar en términos generales, que le he dado proporciones de lo importante, determinante, que esto fue en la iglesia primitiva y era para la iglesia a quien se escribió la carta. Pero la carta nos queda porque se iba a repetir y habría que predicar sobre lo mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros tenemos que despertar a la realidad. ¿Dónde está la laguna? ¿Dónde está aquello que no estamos haciendo? Yo le podría mencionar un montón o cantidad de situaciones, actitudes, acciones que omitimos. Pero yo me he quedado con 3 pilares, porque al cumplir estos 3 pilares, usted va a cumplir tanto de la palabra de Dios como a Dios lo va a agradar. Y como usted va a saborear, experimentar la verdadera relación con Dios. Yo sé que ustedes me entienden. ¿Sí? Lo que yo no sé es qué hacen con lo que entienden. ¿Me explico? No cedemos. Nos mantenemos en la misma posición. Mensaje tras mensaje. Pero es para practicarlo. Es para obedecerlos. La Escritura nos enseña que hay que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Y cuando somos oidores olvidadizos, caemos en el pecado de omisión. Y por el pecado de omisión se puede desarrollar una vida ascendente
que no sé cómo va a terminar, o como he visto cómo terminaron muchos a través de todos los años de la experiencia de mi vida con Dios. En segundo lugar, la omisión de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios.